El viento aúlla entre las montañas, en algún lugar entre el cielo y la tierra, donde las cumbres nevadas parecen tocar las nubes de tormenta, existió un pueblo que adoraba al trueno como si fuera el latido del universo mismo. Cuando su civilización desapareció, el mundo olvidó incluso cómo pronunciar el nombre de sus dioses. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Aquí, en la quietud de estas horas, mientras el mundo duerme, nos preparamos para un viaje diferente. Acomódate, ajusta tu almohada, cierra los ojos si lo deseas. Esta noche viajamos a un tiempo en que los dioses caminaban entre tormentas y los humanos construían templos en las alturas. Estamos en el segundo milenio antes de Cristo, mientras Egipto levantaba sus pirámides y Babilonia grababa sus códigos en piedra. En las montañas del norte, entre Anatolia y Mesopotamia, florecía una civilización que el tiempo casi borró por completo. Los hurritas. Un nombre que suena extraño a nuestros oídos modernos. Y sin embargo, estos pueblos fueron el puente entre mundos, los guardianes de secretos que transformarían la historia de Oriente Medio. ¿Cómo es posible que una civilización tan influyente haya desaparecido casi sin dejar rastro en nuestra memoria colectiva? ¿Qué hacía a sus dioses tan poderosos que otras culturas los adoptaron, los temieron, los veneraron? Esta noche buscaremos respuestas. Te llevaré al momento en que un rey hurrita se arrodilla ante la tormenta, al instante en que sus sacerdotes descifran el lenguaje de los truenos. Escucharemos los ecos de batallas que definieron imperios. Sentiremos el terror y la fascinación que inspiraban sus dioses de la tempestad. Y al final, entenderemos por qué su legado late aún en religiones que nunca supieron su origen. Cada palabra que escucharás está fundamentada en tablillas cuneiformes rescatadas del olvido, en inscripciones encontradas en templos derruidos, en evidencias arqueológicas que solo en el último siglo comenzamos a descifrar. Los hurritas escribieron su historia en un idioma que murió con ellos, y solo ahora, después de milenios, empezamos a escuchar su voz. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, acomódate y comencemos. Imaginemos por un momento las montañas Tauro. No las vemos, las sentimos. El frío cortante del aire a gran altura, el sonido del viento que parece susurrar en lenguas antiguas. Estos picos que se extienden como una barrera natural entre lo que hoy es Turquía y el norte de Siria, fueron el hogar primigenio de los hurritas. Un pueblo que nació entre nubes y precipicios, donde el cielo no es un techo lejano, sino un vecino íntimo, temperamental, a veces generoso, a menudo furioso. Las tablillas más antiguas que mencionan a los hurritas datan del tercer milenio antes de Cristo, alrededor del año 2500, pero su origen verdadero se pierde en la niebla de tiempos aún más remotos. Los textos acadios los llamaban los hombres de las tierras altas. Los hititas, que después serían sus vecinos y a veces sus conquistadores, escribieron sobre ellos con una mezcla de respeto y temor, porque los hurritas no eran solo montañeses, eran algo más. Su lengua no pertenecía a ninguna familia conocida, no era semítica como el acadio o el hebreo, no era indoeuropea como el hitita, era única, una isla lingüística en un mar de idiomas que podemos rastrear y clasificar. Esto nos dice algo fundamental. Los hurritas eran distintos desde el principio, quizás descendientes de pueblos que habitaron esas montañas desde tiempos inmemoriales, cuando los glaciares aún se retiraban y el mundo era más joven.
Según sus propios mitos, que conocemos fragmentariamente a través de textos conservados en archivos hititas y acadios, el universo nació de una batalla, no de un acto de creación pacífico, sino de violencia primordial. Alalú, el primer rey del cielo, fue derrocado por Anu. Anu fue derrocado por Kumarbi. Kumarbi, quien lo castró y devoró su semilla. De esa semilla nacieron dioses, entre ellos Teshub, el dios de la tormenta. Escuchemos esto por un momento. En el principio no hubo palabra, no hubo luz ordenada. Hubo tormenta, hubo lucha, hubo el rugido del trueno que estableció el orden del cosmos. Para los hurritas, el universo mismo era conflicto y resolución. La tormenta no era solo un fenómeno natural, era la metáfora central de toda existencia. Un joven hurrita, llamémosle Taki, camina una mañana por un sendero de montaña. Es el año 1800 a.C. Taki es hijo de un herrero y lleva consigo las ofrendas que su familia preparó para el templo local: pan de cebada, cerveza fermentada, un pequeño amuleto de bronce en forma de toro. El toro, símbolo de Teshub, el camino es empinado. Sus pies conocen cada piedra, pero hoy su mente está en otro lugar. Anoche, su padre le contó la historia que todos los niños hurritas escuchan. La historia de cómo Teshub derrotó a la serpiente Hedamo, criatura del caos que amenazaba con devorar el mundo. Taki puede casi escuchar el silbido de la serpiente, el chasquido del relámpago, el estruendo final cuando el dios de la tormenta restauró el equilibrio. «Somos hijos de la tormenta», le dijo su padre. «Nacimos entre montañas, porque solo aquí, cerca del cielo, podemos entender a los dioses». La geografía no era un accidente para los hurritas, era teología. Las montañas los acercaban a lo divino. Las tormentas que azotaban esos picos con violencia inusitada no eran castigos, eran conversaciones. Cuando el trueno retumbaba, Teshub hablaba. Cuando la lluvia golpeaba la tierra, era bendición y advertencia a la vez. Los hurritas no construyeron sus primeros asentamientos en valles fértiles como otros pueblos. Los construyeron en alturas. Sitios arqueológicos como Tel Brak y Tel Mosen en la región del Alto Abur revelan algo asombroso: ciudades fortificadas en lugares estratégicamente elevados con vistas que dominaban kilómetros de territorio. No solo buscaban defensa, buscaban proximidad con el cielo. Las excavaciones en Urkesh, identificada con el moderno Tel Mosan, nos muestran un complejo de templos dedicados a Kumarbi, el padre de los dioses. Imagina el esfuerzo: arrastrar piedras montaña arriba, tallar pilares en roca viva, crear espacios sagrados donde el viento aúlla y la temperatura cae en picado por las noches. ¿Por qué? Porque en esos lugares, entre el cielo y la tierra, los límites entre lo mortal y lo divino se volvían borrosos. Los textos cuneiformes nos dicen que los hurritas se organizaban en pequeños reinos y ciudades-estado durante este período temprano. No eran aún un imperio unificado. Eran una constelación de comunidades que compartían lengua, dioses y cosmovisión. Cada ciudad tenía su propio rey, pero todos reconocían la supremacía de los mismos dioses. Teshub era el señor, Hebat, su consorte, la diosa madre. Y debajo de ellos, una jerarquía compleja de divinidades que regulaban cada aspecto de la vida. Taki llega finalmente al templo. Es una estructura de piedra y adobe, modesta comparada con los sigurats de Mesopotamia, pero imponente en su sencillez. El sacerdote, un hombre mayor con barba trenzada según la costumbre, recibe las ofrendas con un gesto solemne.
No hay palabras elaboradas. Los rituales hurritas, según las descripciones que conservamos, eran directos, casi austeros. No se trataba de grandilocuencia, sino de conexión genuina. El sacerdote coloca las ofrendas en un altar de piedra. Fuera, el viento comienza a levantarse. Nubes oscuras se acumulan sobre los picos distantes. Taki siente un escalofrío que no es solo por el frío. En momentos como este, cuando la tormenta se aproxima, los hurritas creían que los dioses estaban cerca, muy cerca. El trueno es su voz, murmura el sacerdote, casi para sí mismo. Y nosotros somos sus oídos en la tierra. Esta cosmovisión moldearía todo lo que los hurritas harían después: su arte, su política, sus guerras, sus alianzas. Porque si los dioses hablaban a través de la tormenta, entonces entender esa tormenta, interpretarla, dominarla simbólicamente, significaba poder, poder real, poder que transformaría el mapa de Oriente Medio. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora, en este amanecer remoto del segundo milenio antes de Cristo, los hurritas eran solo un pueblo de las montañas. Un pueblo que miraba al cielo con reverencia y al horizonte con curiosidad. Un pueblo cuyo nombre pronto resonaría en palacios y campos de batalla desde Anatolia hasta Egipto. La tormenta se acerca. El mundo aún no lo sabe, pero todo está a punto de cambiar. El año es 1700 a.C. En las llanuras de Mesopotamia, los reinos se hacen y deshacen como castillos de arena ante la marea. Babilonia consolida su poder bajo Hammurabi. Asiria comienza a despertar de su letargo. Y entre las montañas del norte, los hurritas empiezan a descender. No fue una invasión repentina, fue un movimiento gradual, casi imperceptible al principio. Familias que dejaban sus aldeas de montaña para establecerse en los valles. Comerciantes que abrían rutas entre las alturas y las ciudades de la llanura. Artesanos cuya metalurgia, heredada de siglos de trabajo en las minas de montaña, comenzaba a ser codiciada. Los hurritas traían consigo algo más que mercancías. Traían su visión del mundo. Las tablillas de Mari, la gran ciudad-estado del Éufrates Medio, comienzan a mencionar nombres hurritas entre los 1700 y los 1600 a.C. No como extranjeros distantes, sino como residentes, funcionarios, incluso como parte de la élite. Un documento administrativo registra la entrega de grano a Artatama, el hurrita, comandante de carros. Otro menciona a Kelilla, mujer hurrita, esposa del gobernador. No eran conquistadores, eran infiltradores culturales. Imaginemos a Kelilla por un momento, una mujer que dejó las montañas de su infancia para casarse con un poderoso funcionario mesopotámico. ¿Qué llevó consigo? Sus dioses, sin duda. En la intimidad de su hogar, quizás enseñó a sus hijos las oraciones a Teshub. Quizás su esposo, intrigado o enamorado, comenzó a adoptar ciertos rituales, pequeños gestos que, multiplicados por cientos de familias, empezarían a cambiar el paisaje religioso de la región. Porque los dioses hurritas tenían algo que los dioses mesopotámicos, en su majestuosa complejidad, a veces carecían: inmediatez. Cuando Teshuv enviaba la tormenta, no había intermediarios celestiales, no había burocracia divina. Era directo, era visceral. Para los pueblos que vivían bajo la amenaza constante de sequías devastadoras o inundaciones destructivas, un dios que controlaba directamente la tormenta era atractivo, muy atractivo. Las evidencias arqueológicas muestran un fenómeno fascinante durante este periodo.
Los sellos cilíndricos, esos pequeños objetos que los mesopotámicos usaban para marcar su identidad en documentos de arcilla, comienzan a incorporar motivos hurritas. Un dios con un hacha de doble filo de pie sobre un toro. Una diosa flanqueada por leones. Estas imágenes, que antes eran exclusivas de las tierras altas, ahora aparecen en Alepo, en Ebla, en Alalak, Alalaj. No era solo arte. Era declaración de fe. Un escriba llamado Amunaki trabaja en el palacio de Alalak alrededor del año 1650 a.C. Es acadio de nacimiento, pero aprendió hurrita de su madre. Pasa sus días registrando transacciones comerciales, tratados entre ciudades, inventarios de los almacenes reales. Pero por las noches, en la privacidad de su pequeña habitación, escribe otra cosa. Está compilando un diccionario bilingüe. Acadio hurrita. Palabras y sus equivalentes. Frases útiles. Expresiones idiomáticas. No lo hace por orden del palacio. Lo hace porque siente que algo importante está sucediendo. Dos mundos se están encontrando, y él quiere ser el puente. Según las tablillas que han sobrevivido, los hurritas no impusieron su lengua por la fuerza, la ofrecieron, y muchos la aceptaron, especialmente en contextos religiosos y diplomáticos. Esto nos habla de su estrategia. No conquistaban territorios, conquistaban mentes. No tomaban ciudades por asalto, las seducían con su cultura. Los matrimonios mixtos se volvieron comunes. Los tratados entre ciudades comenzaron a invocar tanto a los dioses mesopotámicos como a Teshuv y Hebat. Los templos en ciudades antes puramente semíticas añadieron altares a las divinidades de la tormenta. Era sincretismo en su forma más orgánica. No era imposición, era adopción voluntaria. ¿Por qué funcionaba? Quizás porque los hurritas llegaban sin la arrogancia de los conquistadores. No decían, nuestros dioses son superiores, decían, nuestros dioses también son poderosos. Y en un mundo donde el poder de un dios se medía por los resultados concretos que otorgaba a sus adoradores, los hurritas tenían argumentos convincentes. Sus técnicas de metalurgia, especialmente del bronce, eran avanzadas. Los carros de guerra que construían con ruedas de radios en lugar de sólidas eran más rápidos y maniobrables. Sus conocimientos de cría de caballos, animal relativamente nuevo en la región, los convertían en expertos codiciados. Cuando un rey contrataba a un entrenador de caballos hurrita o un constructor de carros hurrita, no solo adquiría un especialista técnico, adquiría un embajador cultural. Las tensiones, por supuesto, existían. No todos veían con buenos ojos la creciente influencia hurrita. Un texto fragmentario de este período, encontrado en los archivos de Mari, registra una queja. Los hombres del norte traen sus costumbres extrañas. Sacrifican en lugares altos. Sus palabras son difíciles de entender. Había quien los veía como amenaza, como dilución de la pureza cultural, pero la historia raramente es pura. Y los hurritas lo entendían mejor que nadie. En las montañas de origen, mientras tanto, algo más estaba germinando. Los pequeños reinos hurritas, antes dispersos, comenzaban a ver las ventajas de la unificación, las presiones de sus vecinos más poderosos. Hititas al norte, asirios al este, los forzaban a pensar estratégicamente. Si iban a sobrevivir en un mundo de imperios emergentes, necesitaban convertirse en imperio ellos mismos. Un joven príncipe llamado Kirta recorre los territorios hurritas alrededor del año 1600 a.C. No es el rey de todos los hurritas. Ese título aún no existe, pero es respetado. Su linaje se remonta a los fundadores míticos. Su destreza como guerrero es reconocida. Y tiene una visión. Somos uno,
dice en las asambleas de jefes tribales. Hablamos la misma lengua, adoramos a los mismos dioses. Nuestros enemigos no nos ven como ciudades separadas, nos ven como hurritas. ¿Por qué no actuar como lo que ya somos? Su argumento resuena, porque tiene razón. En el exterior, los hurritas ya son percibidos como una unidad. Es tiempo de convertir esa percepción en realidad. Las alianzas se tejen. Los matrimonios dinásticos se arreglan. Los tratados se firman invocando a Teshub como testigo. Y lentamente, como una tormenta que se forma en el horizonte, algo nuevo comienza a tomar forma, algo que cambiará el equilibrio de poder en todo el Oriente Medio antiguo. El reino de Mitanni está por nacer. Y cuando nazca, el mundo temblará. Y así comenzaba la era dorada de los hurritas, de pueblos dispersos en las montañas a fuerza cultural que transformaba ciudades enteras. Hemos viajado desde los orígenes hasta el despertar del poder. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese poder transformó el mundo conocido. El rugido del trueno sobre la llanura de Labur anuncia algo más que lluvia esta tarde del año 1550 a.C. Anuncia el nacimiento de un imperio. Mitanni emerge no como conquista repentina, sino como cristalización de siglos de presencia hurrita en la región. Su capital, Huashukani, permanece hasta hoy sin localizar con certeza por los arqueólogos, lo cual añade un velo de misterio apropiado a esta historia. Pero sabemos que existió. Las cartas diplomáticas la mencionan. Los tratados la invocan. Era real, tan real como el poder que ejercía sobre territorios que se extendían desde las montañas Zagros hasta el Mediterráneo. Los reyes de Mitanni adoptaron un título que resonaba con autoridad divina: Gran Rey, Rey del país de Mitanni. No eran simplemente gobernantes, eran intermediarios entre Teshub y la humanidad. Cada decreto, cada guerra, cada tratado era ejecutado en nombre del dios de la tormenta. Parashatar, uno de los primeros grandes reyes de cuyo nombre tenemos certeza, gobernó alrededor del 1500 a.C. Los textos hititas, escritos por sus enemigos, lo describen con una mezcla de resentimiento y admiración. El rey que extendió su mano sobre muchas tierras. Parashatar entendió algo fundamental. El verdadero poder no residía solo en conquistar territorios, sino en controlar las rutas comerciales que los conectaban. Imagina por un momento el mapa de aquella época. Al este, Asiria, poderosa pero contenida. Al oeste, los reinos cananeos y más allá, el mar Mediterráneo. Al sur, Babilonia, antigua y prestigiosa pero en declive. Al norte, el imperio hitita muscular y agresivo. Y en el centro, como una araña en el centro de su tela, Mitanni. Las caravanas que transportaban estaño de las montañas afganas hacia el Mediterráneo pasaban por territorio hurrita. El comercio de caballos, cada vez más crucial para la guerra moderna de carros, estaba dominado por expertos hurritas. La madera de cedro del Líbano, codiciada para la construcción de templos y palacios, viajaba por rutas controladas por Mitanni. No se trataba solo de impuestos y tarifas, se trataba de influencia, de poder suave. Un mercader egipcio llamado Amenmose realiza un viaje que quedó registrado en una estela fragmentaria, parte del puerto de Byblos con destino a Alepo, ciudad ahora firmemente bajo influencia Mitanni. El viaje es largo, polvoriento, plagado de incertidumbres. Pero Amenmose lleva consigo algo valioso: oro egipcio, destinado a comprar los magníficos caballos que solo los entrenadores hurritas saben criar. Al llegar a Alepo,
Amenmose se sorprende. Esperaba una ciudad de montañeses rudos. Encuentra una metrópolis cosmopolita. Templos que combinan estilos arquitectónicos mesopotámicos con elementos típicamente hurritas. Mercados donde se habla acadio, hurrita, cananeo, incluso algo de hitita. Escribe en su diario: estos hurritas son más astutos que feroces. Comercian como si cada transacción fuera un ritual sagrado. Tienes razón. Para los hurritas el comercio era ritual. Cada intercambio invocaba a los dioses. Cada tratado comercial era también un pacto religioso. Y esto los hacía socios confiables, en un mundo donde quebrar un juramento podía atraer la ira divina. Los hurritas de Mitanni construyeron una reputación de honorabilidad que valía su peso en oro. Las relaciones con Egipto son particularmente fascinantes. Las cartas de Amarna, ese tesoro documental encontrado en el siglo XIX de nuestra era, revelan una correspondencia intensa entre los faraones del Imperio Nuevo y los reyes de Mitanni. No son cartas de enemigos ni de vasallo y señor. Son cartas entre iguales, entre hermanos, como se llamaban mutuamente. Así habla Tushratta, gran rey, rey de Mitanni, al hermano mío, Amenhotep, gran rey, rey de Egipto. Para ti, todo está bien. Para tu casa, tus esposas, tus hijos, que todo esté muy bien. Así comienza una de estas cartas. El tono es formal, pero cálido. Hay referencias a regalos intercambiados, a peticiones de oro, a quejas sobre embajadores que tardaron demasiado. Y hay algo más. Las princesas Mitanni se convirtieron en esposas de faraones. Matrimonios diplomáticos que sellaban alianzas. Sí, pero también transferían cultura. Una princesa hurrita que entraba al harén real egipcio no llegaba sola. Traía sirvientas, sacerdotes, artesanos. Traía rituales, oraciones, costumbres. Traía un pedazo de Mitanni al corazón de Tebas. Los textos egipcios a veces mencionan magia Mitanni con una mezcla de fascinación y cautela. ¿Qué significa esto? Probablemente se refiere a prácticas rituales hurritas relacionadas con el control de la enfermedad, la protección contra espíritus malignos, la invocación de la fertilidad. En una época donde medicina y magia eran indistinguibles, los sacerdotes hurritas tenían reputación de efectivos. Un papiro médico, conservado fragmentariamente, describe un ritual. Si un hombre sufre de dolores de cabeza que no cesan, toma aceite consagrado al dios de la tormenta, pronuncia las palabras en la lengua de los hombres de montaña. El texto continúa en hurrita, indescifrable para el escriba egipcio que lo copió fonéticamente. Pero alguien, en algún momento, creyó que funcionaba, y esa creencia era poder. La consolidación militar de Mitanni fue igualmente impresionante. Los carros de guerra hurritas se volvieron legendarios. Los textos de entrenamiento de caballos escritos por Kikuli, un maestro hurrita, son los manuales más antiguos de este tipo que conservamos. Describen con detalle meticuloso cómo alimentar, ejercitar y preparar a los caballos para el combate. Era ciencia aplicada, era ventaja estratégica. Cuando las fuerzas de Mitanni enfrentaban a sus enemigos, no solo traían número de soldados, traían superioridad técnica. Los carros hurritas podían girar más rápido, acelerar más rápido, resistir más tiempo en batalla. Y detrás de cada carro, invocado en cada oración prebatalla, estaba Teshub, Señor de la tormenta, que tu trueno atruene en nuestros enemigos, que tu lluvia ahogue su valentía, que tu relámpago ciegue sus ojos,
Así rezaban los guerreros hurritas antes del combate. Y cuando ganaban, atribuían la victoria no solo a su destreza, sino a la intervención divina. Esto no era superstición vacía, era psicología de guerra. Un ejército que cree que los dioses luchan a su lado, lucha con fervor sobrehumano. Pero Mitanni no era solo guerra y comercio, era también cultura en su expresión más refinada. Los escribas hurritas desarrollaron un corpus literario que, aunque fragmentario en su supervivencia, muestra sofisticación notable. Himnos a los dioses, poemas épicos, tratados sobre astronomía y adivinación. Un fragmento conservado dice: «Cuando el trueno resuena en el tercer mes, el rey deberá ofrecer 7 toros negros. Si resuena en el sexto mes, habrá abundancia en la cosecha. Si permanece silencioso todo el año, los dioses están enojados y deben buscarse las razones». Era meteorología sagrada. El cielo no era caos aleatorio. Era lenguaje que podía ser leído, interpretado, respondido. Esta visión del cosmos como texto legible, como conversación entre dioses y humanos, influiría profundamente en culturas posteriores. Los hititas la adoptaron, los cananitas la incorporaron. Incluso podemos rastrear ecos en textos bíblicos posteriores, donde Yahvé también habla a través de tormentas y su voz es como trueno. Mitanni en su apogeo era un faro de civilización. No el faro más brillante, ese honor quizás correspondía a Egipto o Babilonia, pero sí un faro distintivo, un lugar donde las montañas encontraban las llanuras, donde el trueno tenía templos, donde los caballos eran sagrados tanto como útiles, y como toda luz brillante, proyectaba sombras profundas, porque el poder genera envidia, y la envidia genera guerra. Es el amanecer del año 1400 a.C. En Huachucani, la capital cuya ubicación exacta nos sigue eludiendo, el rey Artatama I, se despierta en su palacio. No lo vemos, pero podemos imaginar el momento, el frío de la mañana temprana, el sonido distante de los establos donde cientos de caballos comienzan su día, el aroma del pan recién horneado mezclado con el incienso que arde perpetuamente en el santuario privado del rey. Artatama gobierna sobre el imperio hurrita en su momento de máximo esplendor. Sus fronteras se extienden más lejos que nunca. Al este, controla territorios hasta el Tigris. Al oeste, su influencia llega hasta el Mediterráneo. Al sur, mantiene en jaque a una Asiria humillada. Al norte, ha forzado a los hititas a respetar sus fronteras. Es el dueño del creciente fértil, en todo menos en nombre. Pero Artatama sabe algo que sus súbditos quizás no comprenden completamente. El poder es como la tormenta, impresionante en su fuerza, pero también transitorio en su naturaleza. Puede disiparse tan rápidamente como se formó. Esta mañana tiene una audiencia importante. Una delegación egipcia ha llegado después de semanas de viaje. Traen propuestas de matrimonio. El faraón Amenhotep II desea una princesa Mitanni para su harén. No es la primera vez. Ya hay sangre hurrita en la casa real egipcia, pero cada nuevo matrimonio consolida la alianza, estrecha los lazos, asegura la paz. Imaginemos la escena en el salón del trono. Los pilares de cedro tallado sostienen un techo pintado con escenas de batallas victoriosas. En las paredes, imágenes de Teshub dominando la serpiente del caos. El trono mismo está decorado con marfil y oro, no con la ostentación de los faraones, pero sí con dignidad suficiente para recordar a todos quién gobierna aquí. La delegación egipcia se inclina. El protocolo diplomático de la época exigía respeto mutuo entre grandes potencias.
El embajador principal, un hombre maduro con el título de portavoz real, presenta los regalos. Oro, por supuesto, siempre oro, tejidos finos teñidos con púrpura de Tiro, amuletos sagrados, vasijas de alabastro. Artatama responde en acadio, la lengua diplomática de la época, aunque probablemente su acento hurrita sea perceptible. Mi hermano, el gran faraón honra a Mitanni con su propuesta. Mi hija, la princesa, es como la luz de la mañana. Quien la reciba, recibe una bendición de Teshuv mismo. Las negociaciones durarán días. No es simple cuestión de acordar un precio. Es cuestión de estatus, de regalos recíprocos, de garantías mutuas. Los textos de las cartas de Amarna nos permiten leer entre líneas estas transacciones. Los reyes de Mitanni no eran tímidos. Exigían oro, mucho oro, a cambio de sus princesas, y los faraones pagaban, a veces quejándose de las cantidades, pero pagando al fin. ¿Por qué? Porque una alianza con Mitanni no era decorativa, era estratégica. Significaba acceso seguro a las rutas comerciales del norte. Significaba neutralizar potenciales amenazas desde Anatolia. Significaba, en términos prácticos, paz en las fronteras septentrionales de Egipto mientras el faraón podía concentrarse en Nubia o en asuntos internos. La vida cotidiana en las ciudades Mitanni, durante este período de apogeo, refleja una sociedad compleja y estratificada. En Alalak, cuyas ruinas han sido excavadas extensamente, encontramos evidencia de barrios diferenciados. Zonas residenciales para la élite, con casas de 2 pisos construidas alrededor de patios centrales. Barrios artesanales donde herreros, alfareros, tejedores trabajaban y vivían. Un sector de almacenes para el grano que era la base de la economía. Y, por supuesto, los templos. Una mujer llamada Tuduri vive en uno de estos barrios artesanales. Es tejedora, especializada en tejidos de lana fina. Sus manos, curtidas por años de trabajo, pueden hilar con una velocidad que asombra a las aprendices. Pero Tuduri es también más que sus manos. Es madre de 3 hijos. Es devota de Hebat, la gran diosa. Es miembro de su comunidad, con responsabilidades y derechos. Por las mañanas, antes de que el sol caliente demasiado, Tuduri camina al pozo comunal. Allí se encuentra con otras mujeres. Hablan de sus familias, de los precios en el mercado, de los rumores sobre la corte real. Hablan de sueños, porque los sueños son mensajes de los dioses y deben ser interpretados. Una de las mujeres tuvo un sueño en que Teshub apareció como un toro negro. ¿Qué significa? Debaten. Algunas ven augurio favorable, otras advertencia. Esta religiosidad permea cada aspecto de la vida. No es que los hurritas fueran más devotos que otros pueblos de su tiempo, es que su manera de ser devotos era omnipresente. Los dioses no habitaban solo los templos, habitaban cada decisión, cada acción, cada momento de duda o celebración. Los festivales religiosos marcaban el calendario. El Festival de la Lluvia, celebrado al inicio de la temporada agrícola, cuando se sacrificaban toros negros a Teshub y se derramaba cerveza sobre la tierra como ofrenda. El Festival de Ebat, en el solsticio de verano, cuando las mujeres danzaban con vestidos blancos y cantaban himnos cuyas melodías, lamentablemente, no sobrevivieron. Un himno fragmentario conservado dice: Señora de los cielos, Madre de todos, tú que tejes el destino como se teje la lana, escucha nuestras voces. Tú que das vida y la quitas, ten piedad de nosotros. Las palabras suenan extrañas a nuestros oídos modernos, pero la emoción detrás de ellas es universal. Es el llanto humano pidiendo sentido, protección, esperanza. El arte hurrita de este período
alcanza su máxima expresión. Los sellos cilíndricos encontrados muestran escenas de complejidad narrativa. Teshub, montado en su carro tirado por toros, blandiendo rayos como armas. Hevat, con su tocado característico, flanqueada por leones. Escenas de caza donde reyes enfrentan bestias salvajes en demostraciones de valor. Pero hay también arte más íntimo. Amuletos pequeños, portables, que la gente común llevaba para protección. Figurillas de arcilla representando diosas de la fertilidad, encontradas en contextos domésticos, claramente usadas en rituales privados. Esto nos recuerda que la religión hurrita operaba en dos niveles: el público, grandioso, estatal, y el privado, personal, inmediato. La educación de los escribas en Mitanni seguía patrones establecidos por tradiciones mesopotámicas, pero con distintivos propios. Los jóvenes destinados a este oficio comenzaban su entrenamiento alrededor de los 6 o 7 años. Aprendían primero cuneiforme acadio, la lengua internacional. Luego, si mostraban aptitud, hurrita. Los textos de práctica encontrados muestran ejercicios repetitivos, listas de palabras, proverbios, fragmentos de textos literarios. Un proverbio hurrita dice: «El trueno no pregunta permiso antes de resonar. Así debe ser la voz del justo». Sabiduría práctica envuelta en metáfora meteorológica. Todo volvía siempre a la tormenta, al poder elemental que definía su cosmovisión. Las relaciones internacionales de Mitanni durante su apogeo eran de una complejidad diplomática que asombraría a muchos. No solo mantenían la paz con Egipto, también navegaban las tensiones con Hatti, el imperio hitita, con Asiria, con los pequeños reinos canaanitas de la costa mediterránea. Era un juego de equilibrios donde un movimiento en falso podía desencadenar guerra. Los tratados que conservamos están llenos de invocaciones a dioses de ambas partes. Cuando Mitanni firmaba un acuerdo con un vecino, no lo hacían solo los reyes, lo hacían los panteones completos. «Que 1000 dioses sean testigos», dice un texto. Los dioses de Mitanni y los dioses de Hatti, que ninguno perdone al que rompa este juramento. Era vinculante no solo legalmente, sino cósmicamente. Y aquí está la paradoja del apogeo. Mientras más alto llega el poder, más grande es la caída potencial. Mitanni en su cenit era magnífico, pero como Artatama quizás intuía en aquellas mañanas frías, nada dura para siempre. Las tormentas pasan, y después de la tormenta viene la calma o el desastre. Este era el momento de máximo esplendor. Un imperio hurrita que se extendía desde el Tigris hasta el Mediterráneo. Pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. El año es 1350 a.C. Algo ha cambiado en Huashucani. No es visible para el observador casual, pero está ahí, como una grieta en un muro que aún no colapsa pero ya no es sólido. El rey Tushratta gobierna un imperio aparentemente intacto, pero las apariencias engañan. En los archivos de palacio, las tablillas administrativas cuentan una historia diferente a la propaganda real. Los tributos de las ciudades orientales llegan tarde. Las quejas sobre incursiones asirias se multiplican. Los gobernadores locales envían mensajes cada vez más urgentes pidiendo refuerzos que Huashucani no puede enviar porque hay crisis en el oeste también. Es la trampa de los imperios. Cuando eres grande, hay muchos frentes. Y muchos frentes significan recursos dispersos. Y recursos dispersos significan debilidad en todas partes. Tushratta escribe a su hermano en Egipto,
el faraón Amenhotep III, pidiendo oro, siempre oro. Las cartas tienen un tono ligeramente desesperado que contrasta con la confianza de décadas anteriores. Hermano mío, en tu tierra el oro es tan abundante como el polvo. Envíame mucho oro, más que antes, para que pueda completar el templo a mi señor Teshuv. ¿Realmente necesita el oro para un templo? Probablemente, pero también lo necesita para pagar mercenarios, para sobornar gobernadores leales, para mantener la maquinaria del imperio funcionando. El oro es sangre, y Mitanni está sangrando. Las tensiones no son solo externas. Dentro de la élite hurrita, las fracturas comienzan a mostrarse. El sistema de gobierno Mitanni dependía de una red de familias nobles que controlaban territorios como feudos semi-independientes. Mientras el poder central era fuerte, este sistema funcionaba. Cuando comenzó a debilitarse, estas familias vieron oportunidades. Un noble llamado Artashumara, hermano de Tushratta, lidera una facción descontenta. No aparece en las crónicas oficiales, pero las cartas de Amarna lo mencionan oblicuamente. Hay referencias a el que causó problemas, el traidor. Aparentemente, Artashumara intentó un golpe de estado. Aparentemente, falló. Aparentemente, pagó con su vida. Pero los intentos de golpe, exitosos o no, son síntomas de un cuerpo político enfermo. Cuando la nobleza comienza a ver al rey no como autoridad incuestionable, sino como objetivo posible, el fin está cerca. Imagina la atmósfera en la corte real durante estos años. Las sonrisas son forzadas, las conversaciones vigiladas. Cada noble observa a los demás preguntándose quién es leal, quién está esperando su oportunidad, quién está ya en negociaciones secretas con enemigos externos. Es paranoia, sí, pero en un entorno así, la paranoia es supervivencia. Una sacerdotisa anciana llamada Ayani sirve en el templo de Hebat en Huashukani. Ha visto ascender y caer reyes, ha interpretado presagios toda su vida, y los presagios recientes la inquietan. Animales nacidos deformes, eclipses en momentos ominosos, sueños perturbadores reportados por múltiples personas. Según la tradición hurrita, los dioses se comunicaban a través de señales, y cuando las señales eran consistentemente negativas, significaba que los dioses retiraban su favor. Ayani se pregunta en silencio si Teshub ha decidido que el tiempo de Mitanni ha pasado. Es un pensamiento herético que no comparte con nadie, pero lo piensa, y si ella lo piensa, otros también. Los problemas económicos se agravan. Las rutas comerciales que fueron la fortaleza de Mitanni ahora son vulnerables. Los hititas, recuperados de derrotas anteriores, presionan desde el norte. Asiria, humillada durante décadas, comienza a despertar bajo reyes ambiciosos. Los ataques a caravanas se vuelven frecuentes. Los mercaderes empiezan a elegir rutas alternativas, aunque sean más largas, para evitar territorio Mitanni. Cuando el comercio se desvía, los ingresos caen. Cuando los ingresos caen, no hay dinero para el ejército. Cuando el ejército se debilita, las fronteras son permeables. Es una espiral descendente que, una vez iniciada, es difícil detener. Los testimonios arqueológicos de este período muestran algo interesante. En sitios antes prósperos como Alalak, hay evidencia de abandono parcial, barrios enteros que dejan de estar habitados, edificios que no se reparan. Es el tipo de decadencia que habla no de catástrofe repentina, sino de erosión gradual. La gente se va porque las oportunidades están en otro lugar, porque la seguridad ya no está garantizada.
porque el imperio ya no protege como antes. Un comerciante llamado Viridia decide trasladar su negocio de Al-Alak a una ciudad costera fenicia. No es decisión fácil. Su familia ha estado en Al-Alak por 3 generaciones. Conoce cada calle, cada templo, cada funcionario. Pero las matemáticas son claras. Las pérdidas por ataques a caravanas superan las ganancias. Mejor trasladarse ahora mientras aún tiene capital. Cuando Viridilla anuncia su decisión, otros lo siguen. Es el efecto cascada. Unos pocos se van, otros ven que es posible irse. Más se van hasta que la ciudad pierde masa crítica. Los templos tienen menos donativos. El palacio recauda menos impuestos. Los mercados se vacían. Es muerte económica en cámara lenta. Los dilemas morales que enfrentan los hurritas de este periodo son profundamente humanos. ¿Permaneces leal a un imperio en declive por honor y tradición? ¿O proteges a tu familia haciéndolo pragmático? No hay respuestas fáciles. Y la historia no registra a la gente común que tomó estas decisiones, solo sus consecuencias agregadas. Las tensiones religiosas añaden otra capa de complejidad. Cuando un imperio es fuerte, sus dioses son obviamente poderosos. Cuando comienza a debilitarse, surgen dudas. No se expresan abiertamente, pero están ahí. ¿Por qué Teshub no nos protege como antes? Debe haber preguntado más de un hurrita en sus oraciones privadas. Algunos buscan respuestas en dioses extranjeros. La influencia cultural que fue fortaleza de Mitanni ahora opera en reversa. Si los dioses hurritas no pueden garantizar victoria, quizás los dioses asirios, o hititas, o canaanitas tengan más poder. El sincretismo que antes era señal de confianza, ahora se vuelve señal de desesperación. Un texto fragmentario de este período, encontrado en los archivos de Ugarit, menciona rituales mixtos. Ofrendas a Teshub, pero también a Baal. Invocaciones a Hevat, pero también a Astarte. Es hedging religioso, intentando asegurar favor divino de múltiples fuentes, porque uno solo ya no parece suficiente. Tushratta intenta mantener la fachada. Continúa escribiendo a Egipto como si todo estuviera bien. Celebra festivales con pompa tradicional. Ordena construcciones públicas para demostrar que el Estado es solvente. Pero son gestos cada vez más huecos, como fuegos artificiales en una fortaleza sitiada, brillantes pero efímeros. En las fronteras, los signos son ominosos. Los asirios, bajo el rey Ashurbanipal I, están reorganizándose. Ya no aceptan la hegemonía de Mitanni, ya no pagan tributo. De hecho, comienzan a hacer incursiones audaces en territorio que antes era indiscutiblemente Mitanni. Una de estas incursiones resulta en la captura de una ciudad fronteriza. No es conquista permanente todavía, más bien un raid que demuestra capacidad. Pero el mensaje es claro. Mitanni ya no puede defender sus territorios. Y si no puede defender, entonces no es imperio. Es solo territorio esperando ser reclamado. La respuesta hurrita es débil. Se envía un ejército, pero llega tarde. Los asirios ya se han retirado con botín y cautivos. Es humillación militar que tiene consecuencias políticas. Otros gobernadores fronterizos se preguntan si vale la pena seguir siendo leales a un señor que no puede protegerlos. Algunos comienzan negociaciones secretas, primero con Asiria, luego con los hititas, buscando mejores términos, mejores garantías. Es traición técnicamente. Pero en un mundo donde la lealtad se compra con protección, cuando la protección desaparece, ¿dónde está la traición realmente? Los documentos de este periodo muestran algo doloroso. Cartas interceptadas,
mensajeros ejecutados, purgas de funcionarios sospechosos. El aparato estatal de Mitanni se vuelve sobre sí mismo, consumido por paranoia. Cuando un imperio pasa más tiempo cazando traidores internos que defendiéndose de enemigos externos, el final está cerca. Tushratta debe dormir mal en estos años, si es que duerme. El peso de un imperio colapsándose es una carga que pocos humanos pueden soportar con gracia. Las decisiones que toma, desesperadas y a menudo contraproducentes, son las de un hombre ahogándose. Cada movimiento es frenético, ninguno es efectivo. La historia no siempre es sobre héroes y villanos. A veces es sobre personas atrapadas en fuerzas más grandes que ellas, tomando decisiones imposibles con información imperfecta. Tushratta no era monstruo ni idiota. Era un rey que heredó un imperio en su ocaso y carecía de los recursos para salvarlo. La tormenta que una vez elevó a los zurritas ahora se vuelve contra ellos, y como todos los que han conocido el poder, aprender a perderlo es la lección más amarga. El año es 1285 antes de Cristo. El mundo que los zurritas conocieron está muriendo, y en su agonía arrastra imperios consigo. El colapso de Mitanni no es evento singular, es proceso. Pero hay momentos que cristalizan ese proceso, que lo hacen real e irreversible. Uno de esos momentos llega cuando el rey hitita Shuppiluliuma I decide que ha esperado suficiente. Los hititas, contenidos durante generaciones por el poder Mitanni, ahora ven oportunidad. Shuppiluliuma no es solo guerrero, es estratega. Entiende que Mitanni está fracturado internamente, que sus aliados dudan, que su ejército está debilitado. Es momento de atacar no cuando el enemigo es más fuerte, sino cuando es más vulnerable. La campaña hitita es devastadora. Ciudad tras ciudad cae, no siempre por asedio prolongado, a menudo por traición. Gobernadores locales que abren las puertas a cambio de promesas de autonomía bajo el nuevo orden. Es el cálculo pragmático de quienes saben leer las tendencias históricas. Huashukani misma es atacada. Los detalles exactos no son esquivos porque los archivos reales, si existieron, no sobrevivieron, pero las inscripciones hititas son claras en su triunfalismo. Las tierras de Mitanni fueron humilladas, sus ciudades destruidas, su rey fugitivo. Imagina el momento en que Tushratta, si es que aún vive, comprende que todo se perdió. No hay ejército que enviar porque los soldados desertaron. No hay aliados que invocar porque cambiaron de bando. No hay dioses que parezcan escuchar porque las oraciones ya no se cumplen. Es el tipo de soledad que rompe el alma humana. Algunos nobles hurritas huyen a Egipto, buscando protección de sus antiguos aliados. Egipto los recibe porque los enemigos de los hititas son útiles, pero es recepción fría. Ya no son representantes de un gran poder. Son refugiados. Y los refugiados, sin importar su linaje, son tratados con caridad en el mejor caso, con desdén en el peor. En las ciudades conquistadas, la vida continúa, pero transformada. Los hititas no cometen genocidio, no es su estilo. En cambio, asimilan, adoptan dioses hurritas en su panteón, contratan escribas hurritas para sus archivos, permiten que la élite local mantenga cierto estatus si jura lealtad. Un escriba hurrita llamado Tapika Siti encuentra trabajo en la corte hitita. Es humillante. Pasó su juventud sirviendo a reyes hurritas, creyendo en la grandeza de su pueblo. Ahora sirve a los conquistadores, pero tiene familia que alimentar. Tiene que sobrevivir. Traga su orgullo y aprende el hitita. Lo irónico, lo profundamente irónico, es que en su derrota,
Los hurritas logran algo notable. Conquistan culturalmente a sus conquistadores. Los hititas adoptan tan extensamente la religión hurrita que en generaciones posteriores será difícil distinguir qué es original hitita y qué es préstamo hurrita. Teshub se convierte en dios principal del panteón hitita bajo nombres ligeramente modificados. Los rituales hurritas son copiados meticulosamente en tablillas hititas. Es victoria espiritual en medio de derrota militar. Los dioses hurritas sobreviven cuando las ciudades hurritas caen. Las oraciones hurritas se recitan cuando los palacios hurritas son cenizas. Pero en el este, una amenaza aún mayor se materializa. Asiria, bajo el rey Adad-nirari I, decide que también quiere su parte del cadáver Mitanni. Lo que los hititas no tomaron, los asirios lo reclamarán. Las fuerzas asirias son brutales. No tienen el refinamiento cultural de los hititas. Son conquistadores en el sentido más crudo. Deportaciones masivas, ciudades arrasadas, poblaciones esclavizadas. Para los hurritas que caen bajo control asirio, el destino es más duro que bajo los hititas. Un testimonio fragmentario habla de una ciudad hurrita que resistió el asedio asirio durante meses. Cuando finalmente cayó, Adad-nirari ordenó que cada 10º habitante fuera ejecutado. Los demás fueron deportados a regiones remotas del imperio asirio. La ciudad misma fue quemada hasta los cimientos. Su nombre fue borrado de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido. Es el tipo de violencia que trasciende lo militar y entra en lo simbólico. No solo matar cuerpos, sino borrar memorias. Hacer que sea como si nunca hubieran existido. Las familias hurritas deportadas a Asiria enfrentan un destino agridulce. Pierden su tierra, su estatus, su libertad, pero mantienen su identidad. En los barrios de Nínive y Ashur, comunidades hurritas preservan su lengua, sus costumbres, sus rituales. Son guetos culturales, sí, pero también son resistencia. Una madre hurrita en el exilio enseña a sus hijos las viejas oraciones, en hurrita, no en asirio. Nunca olviden, les dice, somos hijos de la tormenta, y las tormentas no mueren, solo se trasladan. Es belleza en medio de tragedia. La idea de que la identidad no reside en territorio, sino en memoria compartida. Que un pueblo puede sobrevivir aunque su imperio caiga. Que los dioses viajan con sus devotos. Los textos de este período, escritos en acadio por escribas que observaban los eventos, tienen un tono casi elegíaco. Los reyes de Mitanni fueron grandes. Ahora su grandeza es memoria. Hay algo de respeto allí. Reconocimiento de que algo significativo se perdió. En algunos lugares, pequeños enclaves hurritas mantienen independencia nominal. Son estados tributarios, vasallos de poderes mayores, pero técnicamente autónomos. Es independencia humillante, comprada con tributo y obediencia, pero es supervivencia. Uno de estos enclaves produce un texto extraordinario. Es un tratado entre un pequeño rey hurrita y su señor hitita. El rey hurrita jura lealtad, pero el texto está escrito en hurrita, no en hitita. Es pequeño acto de desafío. Nos someteremos, dice implícitamente, pero en nuestros propios términos, en nuestra propia lengua. La transformación no es solo política, sino psicológica. Los hurritas deben redefinir quiénes son. Ya no son el pueblo de un imperio, son los descendientes de uno, ya no controlan las tormentas. Son quienes recuerdan cuando las controlaban. Ese cambio de mentalidad, de sujeto histórico a objeto histórico, es quizás la transformación más profunda de todas. Y sin embargo, en esa transformación hay también una liberación extraña.
Ya no tienen que sostener el peso del imperio, ya no tienen que defender fronteras imposibles, pueden simplemente ser, recordar, transmitir. Los templos de Teshub que sobreviven se vuelven más importantes que nunca. Ya no son centros de poder imperial, son refugios de identidad. Los hurritas que han perdido todo lo demás se aferran a sus dioses con fervor redoblado, porque los dioses, al menos, no pueden ser conquistados con espadas. Un himno de este período, preservado fragmentariamente, dice: aunque las montañas caigan y las ciudades ardan, tu trueno sigue resonando, Señor Teshub. Somos pocos ahora, pero tu nombre sigue en nuestros labios. Es la voz de un pueblo que se niega a desaparecer completamente. Y quizás esa negativa es su victoria final, porque los imperios caen, las ciudades se convierten en ruinas, los reyes se vuelven nombres en listas olvidadas, pero las ideas, las creencias, las historias, esas pueden sobrevivir, mutadas, transformadas, integradas en nuevos contextos, pero sobrevivientes al fin. El sol se pone sobre lo que fue Mitanni, literalmente y metafóricamente, pero en la oscuridad que sigue, las semillas de algo nuevo comienzan a germinar. No el renacimiento de Mitanni, eso está muerto, sino la continuación de lo que Mitanni representó. La idea de que lo divino habla a través de la naturaleza, que el poder requiere legitimación cósmica, que los dioses están presentes en la vida diaria. Estas ideas viajarán más lejos de lo que ningún ejército hurrita jamás llegó, y su influencia durará más que cualquier conquista territorial. Siglos después del colapso de Mitanni, un escriba hebreo en Jerusalén escribe sobre Yahvé descendiendo en tormenta sobre el monte Sinaí. El trueno es su voz, el relámpago, su presencia. La montaña tiembla. ¿Sabía este escriba que estaba usando imágenes que los hurritas desarrollaron 1000 años antes? Probablemente no, pero la conexión está ahí, rastreable a través de textos canaanitas intermedios que absorbieron mitología hurrita. Teshub no murió, se transformó, se dividió, se integró en nuevos dioses de nuevos pueblos. El legado hurrita es paradójico. Como imperio, desaparecieron casi sin rastro. Huashukani permanece sin localizar. Sus archivos reales se perdieron. Su lengua dejó de hablarse alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y sin embargo, su influencia cultural permeó el Oriente Medio antiguo, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Los hititas no solo adoptaron dioses hurritas, adoptaron rituales completos. Los manuales de entrenamiento de caballos de Kikuli continuaron usándose generación tras generación. Los textos adivinatorios hurritas se copiaron en archivos hititas, acadios, incluso egipcios. Era conocimiento considerado valioso, digno de preservación. En el panteón griego, siglos después, encontramos ecos sorprendentes. La historia de Urano siendo castrado por Cronos, quien es a su vez derrocado por Zeus, es estructuralmente idéntica al mito hurrita de Alalú, Anu, Kumarbi y Teshub. ¿Coincidencia? Los académicos modernos no lo creen. Sugieren transmisión cultural a través de intermediarios, probablemente durante contactos entre griegos y anatólicos. Lo asombroso es que los griegos clásicos no sabían que estas historias tenían origen hurrita. Para ellos eran simplemente nuestros mitos. Así es como la cultura se transmite, invisiblemente, transformándose en el proceso hasta que los orígenes se olvidan, pero las formas persisten.
Los arqueólogos que trabajan en sitios hurritas encuentran evidencia de sofisticación tecnológica que influyó ampliamente. Técnicas metalúrgicas hurritas para fundir bronce de alta calidad se difundieron por toda la región. Diseños de fortificaciones hurritas fueron copiados por hititas y asirios. Sistemas de irrigación desarrollados en contextos hurritas se replicaron en territorios vecinos. Es legado práctico, no solo mitológico. Los hurritas fueron innovadores en campos que tendemos a olvidar cuando pensamos en civilizaciones antiguas, logística militar, administración agrícola, diplomacia internacional. Las cartas de Amarna, con su complejidad diplomática y su protocolo elaborado, muestran un sistema de relaciones internacionales que los estados hurritas ayudaron a desarrollar. El concepto de equilibrio de poder entre grandes estados, con estados más pequeños como buffers o aliados, es sistema que Mitanni perfeccionó. Cuando ese sistema colapsó con la caída de Mitanni, el Oriente Medio entró en período de inestabilidad que duraría siglos. Algunos historiadores argumentan que el colapso de la Edad de Bronce, ese misterioso período de destrucción generalizada alrededor del 1200 a.C., fue parcialmente causado o agravado por la desaparición de Mitanni como fuerza estabilizadora. En contextos más íntimos, el legado hurrita persiste en formas inesperadas. Nombres hurritas continuaron usándose en regiones que fueron parte de su esfera de influencia. Prácticas religiosas como la adivinación, mediante análisis de hígados de animales, que los hurritas refinaron, se mantuvieron estándares durante siglos. Las mujeres hurritas que se casaron con reyes extranjeros llevaron consigo no solo su linaje, sino su cultura. Sus hijos, criados por nodrizas hurritas, aprendieron canciones hurritas. Sus nietos quizás ya no hablaban el idioma, pero conservaban memoria de que sus ancestros eran especiales, diferentes, conectados con montañas lejanas y dioses poderosos. Un texto asirio tardío menciona un grupo étnico llamado Subarios, identificado por muchos académicos como descendientes de hurritas. Ya no hablaban hurrita, ya no adoraban a Teshub de la forma antigua, pero conservaban identidad étnica distinta, sentido de ser diferentes de los asirios dominantes. Es supervivencia en forma diluida, pero real. En el campo de la lingüística, el hurrita presenta fascinación única. Como lengua aislada, sin parientes conocidos, su estudio ha ofrecido insights sobre estructuras lingüísticas que son posibles pero raras. Los académicos que trabajan en reconstrucción de protolenguas prehistóricas a veces usan el hurrita como ejemplo de cómo lenguas aisladas pueden preservar características arcaicas perdidas en familias lingüísticas más grandes. Más filosóficamente, los hurritas representan pregunta fundamental sobre memoria histórica. ¿Por qué recordamos lo que recordamos? ¿Por qué Egipto y Mesopotamia dominan nuestro entendimiento del mundo antiguo mientras los hurritas son nota al pie? No es porque los hurritas fueran menos importantes en su tiempo, es porque la memoria es selectiva, sesgada hacia pueblos que dejaron monumentos monumentales o textos abundantes. Los hurritas construyeron en materiales que no sobrevivieron milenios. Escribieron en tablillas de arcilla que fueron reutilizadas o destruidas. Sus templos no eran pirámides impresionantes, sino estructuras modestas en montañas remotas. No fue intención desaparecer de la historia. Fue accidente de preservación. Y sin embargo, cada década, arqueólogos descubren más. Una nueva tablilla aquí, un sello cilíndrico allá, evidencia arquitectónica en un sitio antes no explorado. Lentamente, el rompecabezas se ensambla, nunca estará completo. Demasiado se perdió, pero lo que emerge es imagen de una civilización sofisticada, influyente, única. Para nosotros,
En el presente distante, los hurritas ofrecen lección sobre impermanencia y persistencia. Los imperios caen, las lenguas mueren, las ciudades se convierten en polvo, pero las ideas, si son lo suficientemente poderosas, si resuenan lo suficientemente profundo con experiencias humanas universales, sobreviven, mutadas, transformadas, pero reconocibles si sabes dónde mirar. La imagen de un dios de la tormenta con un hacha parado sobre un toro enviando rayos contra el caos. Esa imagen viajó desde montañas hurritas hasta mitos griegos, hasta iconografía cristiana del arcángel Miguel combatiendo dragones, hasta representaciones modernas de Thor en cultura popular. Es cadena de transmisión de miles de años. Los hurritas, pueblo de las montañas que adoraba la tormenta, que construyó un imperio y lo perdió, que desapareció de la historia pero dejó huellas profundas en culturas que ni siquiera sabían su nombre. Son recordatorio de que la historia humana es más compleja, más interconectada, más rica de lo que frecuentemente asumimos. Y quizás lo más importante, son recordatorio de que desaparecer de los libros de historia no es lo mismo que no haber importado. Las voces silenciadas siguen resonando si escuchamos con suficiente atención. Los pueblos olvidados siguen viviendo en las culturas que los absorbieron. El trueno de Teshub aún resuena, no en templos, no en plegarias, pero en la estructura profunda de cómo entendemos lo divino, lo poderoso, lo terrorífico y fascinante de las fuerzas naturales. Los dioses olvidados no están tan olvidados después de todo. Hemos viajado esta noche desde montañas nevadas donde nacieron los hurritas hasta las llanuras donde construyeron su imperio. Hemos visto ascenso y caída, poder y pérdida, gloria y olvido. Y al final, ¿qué hemos aprendido? Quizás esto, que la pregunta que planteamos al inicio, ¿cómo es posible que una civilización tan influyente haya desaparecido casi sin rastro?, tiene respuesta doble. Por un lado, sí desaparecieron. Su imperio cayó. Su lengua murió. Sus ciudades se convirtieron en ruinas anónimas. Ese es el destino de todas las construcciones humanas. El tiempo no perdona. La entropía siempre gana. Las tormentas, por poderosas que sean, eventualmente pasan. Pero por otro lado, no desaparecieron del todo. Dejaron semillas, semillas que germinaron en suelos inesperados. Sus dioses se convirtieron en dioses de otros pueblos. Sus tecnologías fueron adoptadas. Sus ideas sobre el cosmos, sobre el poder, sobre la relación entre humanos y fuerzas naturales. Esas ideas viajaron más lejos que sus ejércitos. Es lección humillante sobre la naturaleza del legado. No controlamos qué sobrevive de nosotros. Los hurritas construyeron templos esperando que duraran eternamente. Esos templos son polvo, pero sus mitos, que quizás consideraban simples herramientas pedagógicas, sobrevivieron milenios. Hay también algo profundamente trágico en la historia hurrita. Un pueblo que adoraba la tormenta, que veía en ella tanto poder como belleza, que construyó su identidad alrededor de fenómenos naturales imposibles de controlar. Ese pueblo finalmente fue arrasado por tormentas históricas que tampoco pudieron controlar. Invasiones, colapsos económicos, traiciones, cambios geopolíticos masivos. ¿Hay ironía cósmica allí? ¿O simplemente el recordatorio de que adorar el poder no te inmuniza contra el poder de otros? Pero también hay esperanza, porque los hurritas no desaparecieron gritando en la noche. Se adaptaron, sobrevivieron en formas transformadas, mantuvieron identidad mientras pudieron, y cuando ya no pudieron, dejaron que sus ideas continuaran sin ellos. Es tipo de inmortalidad diferente.
menos gloriosa que imperios eternos, pero quizás más real. Cada uno de nosotros en nuestras vidas individuales enfrenta versiones miniatura de estos dilemas. ¿Qué construimos que durará? ¿Qué perdura más allá de nosotros? ¿Nuestras obras concretas o nuestras ideas? ¿Nuestros logros tangibles o la influencia invisible que ejercemos en otros? Los surritas sugieren respuesta. Son las ideas, las creencias, las formas de ver el mundo las que sobreviven, no intactas, siempre transformadas, pero persistentes de maneras que sorprenderían a sus creadores originales. Y hay algo reconfortante en eso, que el olvido no es absoluto, que incluso pueblos borrados de la memoria colectiva siguen presentes en estructuras profundas de cómo pensamos y creemos, que el trueno de Teshup, aunque nadie pronuncie ya su nombre en oración, sigue resonando en cada imagen de Dios poderoso descendiendo en tormenta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la paradoja de un pueblo que conquistó culturalmente a sus conquistadores? ¿El misterio de una capital que nunca hemos encontrado? ¿La idea de que los dioses pueden sobrevivir a los pueblos que los crearon? ¿O quizás algo completamente diferente que te hizo pensar? Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido, y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, me gusta, y compartirla con alguien que también ama, la historia significaría mucho para mí. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. Imagina por última vez las montañas donde comenzamos. El viento aúlla igual que hace 3500 años. Las nubes de tormenta se acumulan sobre los picos. En algún lugar, imposible de localizar ahora, están las ruinas de Huashukani, enterradas, olvidadas, esperando, pero el trueno no espera. El trueno resuena esta noche como resonó entonces, y si cierras los ojos y escuchas con atención, quizás puedas oír el eco de voces antiguas, los surritas, pueblo de la tormenta, susurrando su historia al viento. Fuimos grandes, dicen las voces, fuimos olvidados, pero no desaparecimos. Estamos en cada rayo que parte el cielo, en cada trueno que sacude la tierra, en cada tormenta que recuerda a los humanos que hay fuerzas más grandes que ellos. Somos los dioses olvidados, y los dioses olvidados no mueren, solo esperan ser recordados. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.